Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por quedarse con el Canal 33. Tenemos en la microonda al viceministro de Transporte para que nos dé también su valoración y sumar a esta temática su opinión referente a lo que se aprobó la semana anterior. Viceministro, buenos días y bienvenido. Gracias por su tiempo para Perspectivas. Al escucharlo, pero viceministro, ¿me escucha? Sí, buenos días, Samuel. En primer lugar, me gustaría conocer su opinión y su valoración referente a lo que se aprobó la semana anterior para que el pago pueda ser en efectivo y también en tarjeta para los usuarios del transporte colectivo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante expresar, Samuel, que nos encontramos aquí cerca de la calle Concepción, donde estamos verificando los trabajos del nuevo sistema de transporte. Ya se empezó a colocar el concreto hidráulico de aquí hacia el parque infantil. Esperamos en 10 días haber ya puesto toda la pista hasta el parque infantil. Yo creo que eso es importante porque tiene que ver con el nuevo sistema de transporte y por supuesto tiene que ver con el sistema de recaudo electrónico que está relacionado con tu pregunta. Claro, esta noticia, ¿cómo llega, viceministro, y qué impresión le da o qué podría implicar lo que se aprobó la semana anterior? En primer lugar, yo creo que los diputados que votaron por esta iniciativa son diputados que están en contra de la modernización del transporte. Obviamente, el no tener un sistema de recaudo electrónico afecta en los créditos que el BNDES establece para la compra de las unidades. O sea, de que estamos hablando de que esa medida está en contra del Citran, está en contra del nuevo sistema de transporte y por supuesto está en contra de los usuarios y de mejorar el transporte tal y como nosotros lo estamos haciendo. Yo lo que creo en esto, Samuel, es que la incapacidad de los gobiernos anteriores de poder desarrollar proyectos de modernización ha hecho de que en esta oportunidad se opongan por un tema eminentemente político electoral. Así es que el llamado a los diputados que están ahí, a los diputados que han hecho esto, que reflexionen, porque están en contra de la ciudadanía, están en contra de la dignificación del transporte y en este sentido nuestra opinión con respecto a ese decreto aprobado no solo que tiene, dijéramos, problemas de legalidad, sino que va en contra de la modernización, por lo cual nosotros vamos a solicitarle al presidente de la República su veto. ¿Cuáles son los problemas de legalidad, viceministro, que usted señalaría de esta decisión de los diputados? En primer lugar, es importante expresar, Samuel, de que hay aspectos de reserva de ley que se establecen al Ejecutivo. El establecimiento de políticas, y en este caso de políticas tarifarias, corresponde al Ejecutivo, está establecido en el reglamento interior del órgano ejecutivo a quienes corresponde definir tarifas de transporte y sus políticas, y por lo tanto no se puede modificar el reglamento interno del órgano ejecutivo de un aspecto que corresponde a, dijéramos en este caso, aspectos de política. En ese sentido, ya tiene vicios de constitucionalidad porque violenta las funciones de otro órgano del Estado. En ese sentido, yo creo que los diputados quizás muy poco entienden de esta parte, pero es bueno pues que comprendan, que lean el reglamento interno del órgano ejecutivo, que lean la Constitución y que verifiquen de que en el tema de políticas corresponde precisamente al órgano ejecutivo. Estaba usted, viceministro, ahora ya está en manos del presidente de la República la decisión de sancionar, observar o incluso vetar. ¿Ha tenido alguna comunicación con el presidente o le ha trasladado sus inquietudes referente a esta decisión?
Normalmente el procedimiento, Samuel, es que nos envían el decreto aprobado, nosotros hacemos la fundamentación de ley que es trasladada a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República para su respectivo análisis, pero a todas luces este es un decreto que tendrá que ser vetado precisamente por algunos de los aspectos que te he mencionado, como el hecho mismo de que contraviene o está en contraposición a un órgano del Estado. O sea, dijéramos, se están violentando las funciones de otro órgano del Estado y eso constitucionalmente es incorrecto. Ministro, quiero agradecerle por su tiempo esta mañana, por esta colaboración también, de sumarse con la opinión en esta mañana cuando estamos abordando esta temática, hoy cuando hace la visita allá a los trabajos que se realizan en la Juan Pablo II. Muchísimas gracias, viceministro. Buenos días para usted. Gracias, Samuel, y un saludo a todos los compañeros diputados que se encuentran en tu set. Gracias, buenos días. Bueno, diputado Reyes, con las impresiones que daba el viceministro de Transporte, vamos a iniciar su participación esta mañana. Decía o hablaba de vicios de legalidad. No, yo creo que el viceministro debe de revisar toda la parte cómo se ha conformado y cómo se llega a este negocio, a este monopolio, un negocio bastante poco turbio. Yo tengo algunos documentos aquí que creo que son importantes. Fíjate, por ejemplo, tengo la escritura de constitución de Cipago, de los amigos del viceministro, la famosa mesa del transporte, ilegal por cierto, porque el artículo 49 de la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad Vial lo que dice es que debe haber una comisión reguladora, no los amigos del viceministro. Se constituye el 9 de diciembre del 2010 con un aporte de $2.000. Segundo documento importante que creo que debe conocer el pueblo salvadoreño. En marzo, el 24 de marzo del 2011, se constituye Subes Uruguay. Bueno, se constituye una empresa en Uruguay, decía uno. Pero un mes después, mira qué raro esto, el 28 de abril del mismo 2011, se constituye Subes El Salvador. Y en esta constitución de Subes El Salvador hay cosas interesantes. La gente que va a administrar a Subes El Salvador, aparecen aquí, por ejemplo, acuerdan elegir como suplentes, los delegados suplentes. Eligen a los directores propietarios, pero los suplentes, oí esto, a Silvia del Carmen Escamilla Delgado, secretaria. Dice también a Zuleima Mayandi Morales Salinas, secretaria. A don Luis Roberto Sandoval, motorista. A don Emilio Martínez Ramos, electricista, sin menospreciar ninguna carrera. Uno comienza a ver, dice, motorista, dicen que van a invertir $30 millones, tienen todas estas capacidades, una secretaria, electricista. Entonces uno comienza a ver cosas un poco sospechosas en esta cosa. Pero luego de eso, de la constitución de Subes, vienen las dos empresas anteriores, dos empresas privadas, Cipago, que la conforman en diciembre, la otra que la conforman en marzo, firman un contrato marco entre Subes y Cipago, entre dos empresas. Bueno, dice, este es un arreglo entre dos empresas privadas, pero hay algo interesante acá en este contrato marco. Resulta que lo celebran el 29 de julio del 2011. 29 de julio, pueblo salvadoreño, del 2011. ¿Qué es lo que viene después? Dice el viceministro, les voy a dar la legalidad. ¿Cuándo da la legalidad para que ustedes comiencen a actuar sobre esto? El 23 de octubre del 2012. Prácticamente esto fue constituido en julio del 2011 y 6 meses después, 8 meses después, se constituye ya la resolución razonada. Y aquí hay datos interesantes en esta resolución razonada. Hay cosas muy interesantes. Fíjate qué interesante. Por ejemplo, dice el artículo número 4, dice, los sujetos que intervendrán en el nuevo sistema de recaudo de la tarifa del servicio público de transporte serán un operador, literal C, un operador tecnológico, el cual será contratado por los empresarios del transporte, previo visto bueno. Quiere decir que el contrato marco que tenían los señores de Cipago, que han contratado a los señores de Subes Uruguay, resulta que debería tener, de acuerdo a la resolución razonada, el visto bueno del viceministro de Transporte. Pero resulta que esta resolución razonada es después que han hecho el contrato. Primer problema realmente legal. Hay que preguntarle al viceministro de dónde ha sacado esto. Y luego dice aquí mismo, en una resolución razonada, pueblo salvadoreño, sin ser esto ley. ¿Sabe usted qué es una resolución razonada? Es eso, una resolución. No es un decreto,
no es una ley, no es un reglamento, no es absolutamente nada. Pero hay datos interesantes aquí. Por ejemplo, artículo 9 de esa resolución relacionada. La implementación del nuevo sistema de recaudo es de carácter obligatorio para todos los prestatarios de servicios públicos. Y sigue diciendo, el incumplimiento en la adopción del sistema de recaudo y demás condiciones establecidas en la presente normativa, tal como se ha señalado, será objeto de sanciones conforme establecido en la ley. ¿Y qué es ley esto acaso? Y no es una resolución razonada. Y luego dice lo siguiente, prohibiciones. Mira qué interesante, literal B, cobrar en efectivo. Dice, queda expresamente prohibido cobrar en efectivo la tarifa por la prestación del servicio público de transporte, estando autorizada para hacer únicamente por medio de la tarjeta prepago. Señores, se ha montado una empresa sin ninguna experiencia en Uruguay, sin ninguna experiencia. Se monta una empresa aquí en El Salvador un mes después. Fíjate que, por ejemplo, la empresa esta Subes, metas de internet. Mira lo que aparece acá, dice, esta firma tiene una larga lista de clientes entre los que destacan Bacardí Martini Uruguay. Mira qué interesante a lo que se dedica allá. EMI Music de Uruguay, NH Hoteles, cadena de España, Pexico Snat Uruguay. Estos son los trabajos que ha sido la empresa esta. Primer pregunta, ¿de dónde sale el financiamiento para hacer esto? Segunda pregunta, ¿tienen experiencia estas empresas? Tercera pregunta, ¿por qué el viceministro da una resolución razonada y no da una ley? Cuarta pregunta, ¿por qué esto obliga a todos los empresarios realmente? ¿Y cuál es lo interesante de todas estas cosas? Aquí hay muchísimas cosas en las que uno comienza a ver, porque resulta que dijeron, bueno, vamos armando la escritura, la otra escritura de constitución, el contrato prepago, después damos la resolución razonada y no importa que en una fecha posterior digamos que va a tener visto bueno del viceministerio de Transporte. Pero también hay un tema interesante que del pueblo salvadoreño debe saberlo. Cuando se le bajaron las tarifas, cuando se le bajó la compensación a los empresarios del transporte público de 750 a 400 y de 375 a 200 para buses y microbuses respectivamente, metieron una gran jugada, y esta es una jugada maestra, hay que reconocerlo. Artículo 2 de ese decreto que metieron, dice, los empresarios del transporte público contarán con un plazo de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto para presentar la solicitud respectiva al Viceministerio de Transporte a efecto de suscribir el nuevo contrato de concesión. ¿Qué significa eso, pueblo salvadoreño? Significa en buen salvadoreño que todos los empresarios, en este momento hay empresarios con contratos de concesión vigentes hasta el 2018, 2020, 2017. No, con este decreto hicieron que todos los empresarios tengan que ir a firmar un nuevo contrato de concesión. ¿Pero por qué un nuevo contrato de concesión? Porque los están obligando. Firme aquí el contrato de concesión y firme el contrato de Subes. Si Subes es una empresa privada, la Constitución dice que a nadie lo pueden obligar que firme un contrato. Pero el viceministerio, y tengo pruebas aquí también, donde realmente está denegando contratos de concesión, si realmente no le está permitiendo que los señores empresarios no quieran firmar esta cosa. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones, realmente es lamentable. Viene el contrato después que hacen justamente el contrato de concesión. En el contrato de concesión hay un literal interesante aquí. Y uno comienza a preguntarse, dice, cláusula octava, derechos del concesionario. Va a tener derecho, dice, a cobrar y recibir de los usuarios la tarifa establecida legalmente para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros a través del sistema de recargo vigente.